permite la reproducción o retransmisión del contenido generado por nuestra emisora bajo ningún formato, sin previa autorización del Grupo Crónica. Transmite FMQ 93.5 desde sus estudios en el corazón de Quilmes, Rivadavia e Irigoyen. FMQ 93.5. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Muy buenos días, queridas y queridos jubilados. Bienvenido a una nueva emisión de La Voz del Jubilado. Hoy, sábado 23 de agosto, volvemos a encontrarlo con la misma pasión y compromiso de siempre. Poner nuestra voz, nuestra experiencia y nuestro corazón al servicio de todos los adultos mayores. Que este espacio sea, como cada semana, un lugar de encuentro, reflexión y esperanza. Comenzamos juntos este nuevo programa. Y lo hacemos a través de la 93.5 FMQ, la radio del Grupo Crónica, con sus estudios ubicados en Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, Quilmes, Buenos Aires, Argentina. También estamos en duple por la 106.1 FM Paraíso y www.enlacevirtual.com.ar. Y aquí, como siempre, nos acompaña en la operación técnica, musicalización y puesta en el aire la señora Griselda de la Cerda. Buen día, Griselda. En la producción general, Elías Sebastián Correa. Buen día, Elías. Hola, señores, muy buenos días, muy buenos días. Una alegría nuevamente verlos, estar acá con ustedes. Un saludo a todos los oyentes, espero que estén preparando el matecito para escucharnos. Así que buenos días y buen programa, señores. A mi derecha, como siempre, el señor Ricardo Bongiovanni. Buen día, Ricky. Permiso, buen día, un gusto, un honor estar nuevamente un sábado más en esta mesa, en estos micrófonos de notables comunicadores sociales. Señores, a pesar de todo, qué semanita, augurios de un programa feliz. Frente al presidente del Centro de Jubilados, Juan Manuel de Rosa, el señor Luis Antonio Correa. Buen día, Luis. Muy buenos días, amigas, amigos jubilados de todo el país. Un gusto, un placer estar un sábado más acá en la 93.5 FMQ, la radio del Grupo Crónica, la radio del pueblo. Así que bueno, triste, pero después lo vamos a desarrollar. Estoy muy triste, señores. Así que le doy el pase a mi compañero Jorge Amílcar Di Muro. Jorge. Vamos a entrar en el programa con el tema que ya nos tiene preparado nuestra operadora. Adelante.
del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ved cómo lloran de amor. Minutos de silencio para una Argentina que duele. Sí, señor. Sí, señor. Hoy más que nunca, el silencio habla de nuestro dolor, de nuestra vergüenza y de nuestra impotencia como pueblo. Quisiera comenzar este programa con un minuto de silencio, pero siento que un minuto se queda corto, porque lo que hoy vivimos en la Argentina necesita muchos minutos de silencio, de reflexión y de dolor compartido. Lo que debía ser un espectáculo deportivo, una fiesta de alegría y encuentro, se transformó en una escena de violencia y barbarie. Imágenes que recorrieron el mundo y que nos dejaron expuestos como un país incapaz de cuidar su propia convivencia. Fue como presenciar una película de guerra
cuando en realidad debía ser una celebración de paz. Al mismo tiempo, los jubilados volvimos a sentir el golpe de la indiferencia. El veto a un aumento que apenas servía para habilitar nuestras necesidades más urgentes fue un gesto que nos dejó desprotegidos, sin siquiera ese pequeño respiro que en tanto esperábamos. No fue solo una decisión económica, fue también una herida en la dignidad quienes hemos trabajado toda una vida. Y como si esto no alcanzara, otra vez la corrupción vuelve a ensombrecerlo todo. Esa corrupción que se prometió desterrar, hoy aparece en un lugar que debería ser sagrado, la Agencia Nacional de Discapacidad. Allí, donde tendría que estar la mayor sensibilidad y humanidad, se descubren negociados y coimas que involucran a funcionarios de alto nivel, rozando incluso al propio presidente. La Argentina atraviesa un tiempo de silencios, silencios de dolor, de vergüenza, de impotencia, pero también es tiempo de voz, porque callar sería resignarse, y no podemos resignarnos a esta realidad que era lo más vulnerables, que degrada la política, que deshonra la palabra empeñada. Hoy guardamos silencio, sí, pero que ese silencio sea grito más fuerte, que despierte conciencias y recuerde que todavía soñamos con un país más justo, más humano y más digno para todos. Yo decía que cuando saludé, que estaba triste, emocionado, acongojado, consternado estamos por todo lo que estaba ocurriendo. Bien decía la canción, no llores por mí, Argentina. Mi vida está contigo. Sí, nuestra vida está al servicio de nuestro pueblo, porque así está apareciendo, porque así nos están llevando a morir, a desangrarnos y a que vayamos muriendo de a poquito los viejos. No tienen esa sensibilidad ni con nosotros ni con la gente discapacitada. No puede ser que nos tengan tan al margen de todo. ¿Por qué se ensañan con nosotros? Y acá, ¿qué venimos a descubrir? Que la corrupción sigue y sigue. Nos golpeó todo esto, como bien decía Jorge en su editorial, el partido de fútbol ahí en la cancha de Independiente. Nos vieron en todo el mundo la masacre, los delincuentes, los asesinos que había ahí. Y no solo ellos, sino ahora nos encontramos que hay otros asesinos más que la corrupción, donde dejan morir gente discapacitada y nos dejan morir a nosotros los viejos. Así que por eso le digo, tengo un nudo en la garganta. No puedo hablar porque me emociona, me da bronca por todo lo que estamos pasando a nuestro viejo, ¿no es cierto? Y es un karma que tenemos que soportarlo. Yo digo, ¿nos estaremos yendo de este mundo de nuestra generación? Viendo, soportando, siendo rehenes de todo esto. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser que hay en el aire, en el ambiente de este bendito país para que no se hagan las cosas como corresponde? Lamentablemente estamos sumidos día tras día con distintas circunstancias, todas malas, todas tristes. Qué cosita, ¿no? Dio justito en la tecla nuestra operadora con el tema que puso, porque la verdad que es como vivimos. Verlos a ustedes tres así tan mal, llorar, a mí me parte el alma. Pero bueno, como dicen ustedes, es en el país que estamos viviendo. Ojalá que no nos acostumbremos a tener que vivir esto, que la población diga basta, porque ya la verdad te da vergüenza ver cosas. Yo por lo menos hablo de lo que vivo lo día a día y lo que veo. En el trabajo mío también, como todo, es como una familia, viví una problemática y las palabras que yo dije es lo siguiente: si las personas que están
responsable de un grupo, de un equipo de trabajo, no damos el ejemplo, ¿qué podemos esperar para los demás? Y acá pasa exactamente lo mismo. Para gobernar un país tienen que dar ejemplo las personas supuestamente idóneas, las personas que están bajo la responsabilidad y que juraron bajo la patria y ante Dios cumplir ese rol tan importante para la Argentina, y que hoy los tenga que ver llorar a ustedes y en general al pueblo argentino. La verdad que me parte mucho el alma, y no pierdo las esperanzas, pero sí, lo que sí tengo que volver a pedir es la ayuda de toda la población, porque esto ya no va más. Llamá el equipo que vos quieras, llamá el color político que vos quieras, pero esto tiene que ser decir basta. Esto es, señores, a nosotros nos parece, a mí me parece en particular, como estos son como las hienas, ¿no es cierto? Ven el cadáver y van todos ahí a arruinar, ¿no es cierto? Son los bandos que se están peleando entre ellos, y nosotros estamos, la gente estamos, los jubilados estamos, los discapacitados estamos, la gente que realmente honorable, que trabaja, que necesita, lo estamos viendo así. Son hienas que están sacando las entrañas a esta pobre Argentina. Es que aparte, Luis y amigos, volvemos a ser defraudados, porque teníamos la esperanza que esta gestión por lo menos pusiera las cosas medianamente en orden. Y otra vez, porque no solamente con la mala praxis y la impericia que tienen, sino haber metido la mano en donde no tienen que meterlo, con estas entidades discapacitadas. Y eso te lleva a ver del otro lado el regocijo que tienen. Estos son igual que nosotros, son peores, son igual. ¿Te das cuenta dónde estamos? Estamos entre dos barras bravas que se pelean entre ellos, ¿no es cierto? Ustedes no me van a dejar mentir, pero qué rica que es la Argentina. Cuántos recursos que tiene, cuántos años hace que nos vienen maltratando. Y acá estamos. Y no la pueden fundir. Claro. No la van a fundir. Que fue el granero del mundo después de la guerra, señores. Sí, señor. La corrupción en la Agencia de Discapacidad, la mancha que salpica al presidente. Las denuncias sobre el pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad exponen una contradicción dolorosa. Quienes prometieron terminar con la corrupción parecen repetir las mismas prácticas del pasado. La desilusión social amenaza con convertirse en frustración colectiva. Los recientes acontecimientos que vinculan a la Agencia Nacional de Discapacidad con presuntos hechos de corrupción y sobornos golpean directamente al corazón del gobierno y, de manera inevitable, salpican al propio presidente de la nación. El escándalo no es menor. No se trata solamente de irregularidades administrativas, sino de acusaciones que involucran negociados con fondos destinados a una de las áreas más sensibles del Estado, la atención a personas con discapacidad. Y es justamente allí donde el dolor se multiplica. Cuando la corrupción se filtra en espacios destinados a los sectores más vulnerables, la indignación ciudadana alcanza su punto máximo. La contradicción es flagrante. El actual gobierno llegó al poder con la bandera de terminar con la casta y con la corrupción, prometiendo un cambio ético y moral en la forma de gobernar. Hoy, esos mismos sectores aparecen señalados por presuntos manejos turbios, replicando los vicios que criticaban. Qué golpeada está mi Argentina. Qué desilusión tan grande sienten los ciudadanos que confiaron en un cambio real y que ahora ven, una vez más, cómo se repite la historia. Si las denuncias se confirman, más de la mitad del país que depositó su esperanza en un rumbo distinto habrá sido traicionada. La corrupción no solo roba dinero, roba confianza, sueños, expectativas.
una sociedad que votó con la esperanza de desterrar estas prácticas no merece comprobar que quienes llegaron como salvadores terminan siendo iguales o peores que sus antecesores. La indignación ciudadana no puede quedar en un lamento. La justicia debe actuar con rapidez y transparencia. No puede haber impunidad ni protección política, porque de confirmarse estos hechos, el golpe no será únicamente a un gobierno, será a la credibilidad de toda la dirigencia y a la esperanza de un pueblo que ya no soporta más engaño. La Argentina necesita con urgencia recuperar la confianza en sus instituciones. Si la corrupción vuelve a imponerse, si los mismos que prometieron el cambio caen en las viejas prácticas, la herida será aún más profunda y un país sin confianza es un país sin futuro. Lugar bajo el sol, busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes. ¿Cómo se sigue, señores? Le Bueno, quiero preguntar eso, a ustedes. eso iba a decir. Perdón. ¿Cómo seguimos? Perdón. Sí, vamos a seguir. Pero, Pidiéndole, déjame terminar, pidiéndole al señor presidente de la Nación que salga a dar la cara, que nos diga qué es lo que está pasando, porque ayer yo lo estaba viendo y estaba destrozado ese muchacho. Destrozado. Ahí en Rosario cuando lo estaba viendo, estaba disertando ahí, Ahí lo coincidimos, vi destrozado. Señor presidente, si tiene algo que ver o no, si no tiene algo que ver, entrega lo que tiene que entregar. Porque esta justicia, porque son todos iguales, pero nada más que esta justicia hoy es velocísima. Es velocísima. Sí, claro, sí. Anterior estuvimos años y años donde todos estos mismos jueces dormían y dormían. Ahora es veloz. Entonces, salga a decir a toda la gente que confió en usted si es verdad o es mentira. Y si es verdad, saque a toda la podredumbre que tiene a su alrededor, sea quien sea y caiga quien caiga. Pero usted no puede defraudar a toda esta gente que lo votó, que confió en usted, porque los demás ahora se están regodeando, ¿no es cierto? Porque ven ahí, ven sangre. Y eso es lo que nos llevaron también acá, ¿eh? Sí, por supuesto. Nos llevaron hasta acá, ¿eh? Entonces, por favor, salga usted, ponga la cara, ponga el pecho y diga qué es lo que está pasando. Y los culpables, así sea su hermana, su cuñado, su hijo, no me interesa. Pero salga a decir, ¿sabe por qué? Por respeto a toda la gente que a usted lo votó. Por eso. Salga a decir, no, que lo denuncie como corresponde. Pero bueno, que salga a decir que la verdad, que diga la verdad. Las consecuencias Que que tenga haga, que pagar. Por eso te digo. Pero yo me refería a cómo seguimos, señores. Nosotros tenemos que votar ahora. ¿Con qué cara voy a votar yo? No, ¿A quién ¿Y voto? a quién votás? Es que no tenemos ganas de votar. ¿Y a quién votás? No te dan las herramientas, no te da nada como para decir, vamos, como tiene que ser. Una votación tiene que votás ser a los de- otros que te hicieron pelota hasta ahora, Claro. y ahora vienen ¿A quién? y estos que vinieron a salvarte también lo tenés. Y entonces, ¿qué tenés que hacer? No hay argumento. No tenemos argumentos, no hay forma. Eso es lo peor. Por eso digo, Eso es lo peor. por eso. Para una sociedad, Claro. no tener... Y otra por eso le digo otra al- consulta más. Los diputados, ¿otra vez se van a aumentar el Sí, sueldo? señor, va a ganar como ¿Cómo? 6 millones de pesos. Claro, 10. pero ellos, 10 millones. 10 millones me quedé 500.000. corto, claro, eso sí, porque eso ahí está el tema. Todos los ¿ves? meses. Y Claro, todos los se meses. va. Pero ¿cómo hay que hacer? ¿No podemos hacer lo mismo que ellos? No No, entiendo. ¿Cuál tenés- sería la diferencia? ¿Sabe qué? Levantarse y ponerse de pie toda la gente. Pero por eso yo no... El pueblo tiene que salir a terminar. Si no pudieron estos gobernantes que vinieron a decir que iban a poder, bueno, el pueblo tiene que salir a sacar toda esta
como esta trabajador lacra activo, que hay. como Es un arma de doble filo también. También, bueno, pero viste. Como y- trabajador No es la activo, idiosincrasia de la ¿sabés Argentina. hace cuánto que no se mueve mi salario? Hace 6 meses. Sí, también. está bien. Claro. En Pero- vez de moverse para arriba, se mueve para abajo. Porque Claro. los aumentos que dieron no sirven, no coincide con la inflación. Pero- Así que yo no sé, de qué, como dice Jorge, o como decimos todos, que nos den la receta. ¿Cómo hacen para aumentarse el sueldo y que se apruebe? ¿Por qué nosotros no podemos tener el 50% de lo que se aumentan? Claro. Ojalá el 50%. Nosotros teníamos una editorial para el sábado que pasó, donde sí. yo le hablaba al señor presidente, donde decía que la realidad no se tapa con frases sueltas ni con números de fantasía. Es inadmisible que se intente justificar un veto que castiga a jubilados y trabajadores que esperaban una moratoria, apelando a comparaciones engañosas y a burlas encubiertas. Usted afirmaba que las jubilaciones se multiplicaron por 4, porque pasaron de 80 a 320 dólares. Pero esos dólares solo existen en su estadística, no en el bolsillo del jubilado, que cobra en pesos devaluados y paga precios dolarizados en el supermercado y en la farmacia. La verdad es otra. Los jubilados no viven de cifras oficiales, viven de los que les alcanza para comer, pagar el alquiler, los medicamentos y algún servicio básico. Y hoy, con lo que cobran, no les alcanza para todo eso. ¿O acaso usted cree que un jubilado que tiene que elegir entre comprar remedio o comida siente que su ingreso se multiplicó por 4? Tampoco es cierto que los salarios pasaron de 300 a 1.100 dólares en términos reales. Eso solo ocurre en la cotización oficial, la misma que no usa ningún trabajador para llenar la heladera. La gente sabe que su poder de compra es cada vez menor y que la inflación licúa cualquier mejora nominal en cuestión de semanas. Pero lo más indignante es su frase sobre que si fuera cierto que la gente no llega a fin de mes, las calles estarían llenas de cadáveres. Eso no solo es un comentario deshumanizante, es una muestra de desprecio por quienes sufren en silencio. Los jubilados no mueren todos en la calle, pero sí viven con hambre, sin medicación, en soledad, y muchos no tienen fuerza ni siquiera para reclamar. Ese sufrimiento no se mide en cadáveres, se mide en vidas empobrecidas, en dignidades quebradas y en esperanza destruida. La ley que usted vetó era una herramienta concreta para aliviar parte de esa carga. No era un capricho político ni un gasto sensiblero. Era justicia social mínima para quienes dieron su vida trabajando y aportando al país. Vetarla no es un acto de responsabilidad, es un golpe directo a los más débiles. Presidente, la gente no come dólares oficiales ni vive de frases irónicas. Vive o sobrevive con lo que ustedes dejan en el bolsillo después de cada ajuste. Y hoy, la realidad es que los jubilados y quienes esperaban una moratoria fueron condenados a seguir aguantando y sobreviviendo como puedan. Usted no los está cuidando, los está abandonando. Y eso no se arregla con discursos, se arregla con decisiones que pongan a la gente por encima de las planillas de Excel. Así es, señores. Bueno, ¿qué les parece si vamos a vender. una tanda, Hay ¿no es que cierto? vender, Y volvemos enseguida. Así nos acomodamos un poco. Música, noticias y servicios. FMQ 93.5. Desde el corazón de Quilmes.
Estás escuchando La Voz del Jubilado con Jorge Di Muro en Radio FMQ, la radio del Grupo Crónica. Que no tengas problemas, aquí te acompañamos. Llama si tu voz será la que escuchamos. Muy buenos días, La Voz del Jubilado. Bueno, escuchando recién el editorial que decía Jorge que era del sábado pasado, realmente qué importante sería que nuestro presidente pueda escucharlo, ¿no es cierto? Que tome conciencia de lo que realmente está pasando. Ahora estamos en más de lo mismo. Todas estas cosas que están saliendo a la luz, verdad, mentira, no podemos aseverar nada, pero estamos frente a la misma corrupción que no queríamos. Bueno, esperemos que nosotros los jubilados se tome un poquito de responsabilidad como para que podamos los últimos días de nuestra vida estar un poco mejor. Y bueno, Jorge y equipo, hoy sábado, ahora vamos a escuchar todas las voces y esperemos que, no sé, tengamos una luz verde en el camino como para que esto realmente tome otro rumbo, ¿verdad? Como si fuesen la ruta cuando le falta, estamos como en la ruta cuando le falta la señalización. Bueno, esperemos que esto se revierta dentro de muy poco. Excelente programa y un abrazo para toda la mesa. La voz del jubilado que a todos nos une y a muchos abriga. Bueno, acá estamos y bueno, ya creo que lo tenemos en línea, al doctor Eugenio Cimino. Hoy con un dolor tremendo porque, bueno, todas las cosas que seguramente que él también debe estar muy concojado, ¿no? Lógicamente. Con todo lo que está sucediendo, lo que está pasando. Buen día, Eugenio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge, amigos? Buen día, por saludarlos. Y en realidad lo que estamos viendo es un país con una bajísima institucionalidad y con un esquema que se montó a través de muchos años, de décadas, que convierte en un sistema que es autosatisfactivo, que incluye políticos, sindicalistas y empresarios. Y bueno, es muy muy difícil poder salir de ese círculo, porque algo que repito y lo señalé permanentemente respecto tanto al PAMI como a otros organismos, en un barco pirata el que no tiene garfio tiene pata de palo. Sí, entonces son la misma historia. El tratar de ordenar eso donde no hay alternativas, porque los prestadores se han convertido en ese ecosistema en los únicos, entonces no son fácilmente reemplazables. Los que van apareciendo ahora en las denuncias, refiero a prestadores, ¿no? O proveedores o laboratorios, cuando venimos hablando, en mi caso casi obsesivamente, y me he comido todos los adjetivos y epítetos, que ese sistema, los laboratorios, la industria del medicamento financia la política, las campañas políticas, y lo hace desde contrataciones legítimas desde el año 97 a través del contrato PAMI. Es lo que estamos viendo. Y el problema que aún aquel que pueda venir con buena voluntad, a los 2 meses está sometido a esa regla. ¿Por qué? Porque si quiere un cambio, al no tener alternativa, se suspenden las prestaciones y los costos políticos son de terror.
es un círculo cerrado. Esto es lo más grave. Y bueno, inclusive todas las alternativas desde el punto de vista institucional que se presentan es dentro de ese círculo. Yo estaba escuchando, por ejemplo, algunos denunciantes de estas maniobras que aparecieron, de estos audios y demás, que ustedes y yo, que ya somos gallos viejos, no nos tienen que hervir durante varias horas, sabemos que no fueron espontáneos, que salieron. Estos son todos los servicios de inteligencia de uno y otro lado, que se tiran cadáveres como figuritas, ¿no? Totalmente. Por eso a veces hoy escuchaba, como señalaba antes, algunos denunciantes que están más involucrados, tienen más suciedad que una papa. Es patético todo, porque en el medio pasan estas otras cosas que son las que le interesan a la gente. Yo acompaño la gente de las organizaciones de personas con discapacidad desde el año 88, 89, cuando no existían estas propias organizaciones. Eran mayormente organizaciones de padres que trataban de hacer algo por sus hijos con discapacidades diversas y que, bueno, no tenían ayuda, no tenían las que fueron avanzando a partir del sacrificio de los propios papás, de las propias mamás. Y las instituciones, las respuestas que dieron fueron bajísimas siempre. Estoy muy ligado, estuve a través de años y lo sigo estando con la Asociación de Personas con Síndrome de Down, y al día de hoy el esfuerzo que siguen haciendo en fenómenos que la política ni se entera que pasan. Hoy tenemos muchas personas con síndrome de Down, a diferencia de hace 30 años atrás o 20 años atrás, que son personas mayores, que llegan a adultos mayores, y que es necesario ampararlas, porque se da la doble condición que al ya ser personas mayores en muchos casos quedan sin red familiar por una cuestión etaria, y se encuentran desamparados de las respuestas tradicionales a las personas con discapacidad, porque se necesitan otro tipo de respuestas. Si bien es un sector que ha avanzado muchísimo en la integración, en la previsión del trabajo, en el estudio, pero a mayor edad, mayor necesidad y menores respuestas, ¿no? Esto va pasando con los diversos temas. Y a su vez, cuando le sumamos este tipo de cosas, vemos que tenemos instituciones que están cooptadas para hacer negocios y que no atienden a la problemática. Entonces, creo que es muy complejo, es muy doloroso, muy doloroso. Hay que enfrentar este tipo de cosas. Ojalá que la justicia algún día tenga reacciones rápidas frente a este tipo de situaciones, porque fíjense ustedes que al día de hoy se siguen juzgando cosas que pasaron hace 20 años. Donde quienes se beneficiaron durante esos 20, 30 años siguen teniendo privilegios y siguieron viviendo como para allá, mientras quedaba el tendal
de gente sufriente, de gente que no llega. Entonces, nada, eso me parece que está en un contexto donde los argentinos tenemos que ocuparnos, más allá de preocuparnos, que tenemos que tener las ideas claras, que a veces no hay buenos y malos dentro de ese círculo, dentro de ese ecosistema, sino que juegan roles de buenos y malos conforme las disputas de poder. Bueno, nada, esto, la breve reflexión de algo que desgraciadamente no nos sorprende, o a mí no me sorprende, como no me sorprendió para nada lo que pasó en la votación de esta semana con el tema jubilados y demás, ¿no? Sí, y discapacidad. Es el mismo escenario de hace un año, exactamente el mismo. Se votó la misma ley, se vetó la misma ley, sí, todo vuelve. Y como veníamos diciendo, y no me quiero extender porque estoy charlatán. No, al contrario, estamos escuchándote como la audiencia. Y aprendiendo. Y a partir de eso lo que se genera el olvido, porque los que plantean soluciones actuales son los mismos que crearon los problemas actuales y anteriores. Entonces, si no se sale de ese círculo, estamos complicados. Y si no se sale de tratar de convivir exclusivamente en la antinomia, los que se mueren en el proceso, en el camino, son los más débiles. Los que no tienen contención. Hoy decíamos, Eugenio, ojalá los jueces fueran tan veloz, hubiesen sido tan veloz como lo está haciendo este. Sí, ¿no? ahora todo pasa rápido. Mira que bien decías vos que hace 20 años se está juzgando todavía cosas del pasado. Ojalá hubiese tenido la misma rapidez todos estos jueces ahora. Pero ahora se va a precipitar porque la oposición va a estar ahí. Claro, ahora sí. ¿Qué va a y ser? Fíjense que el actual juez interviniente tenía el mote hace 15, 20 años de tortuga. Tortuga, ¿no? por eso te digo, ahora se convirtió en liebre, en buena hora, ¿no? En buena hora. Si es para bien, sí, pero bueno, qué karma que tenemos. Pero vos decías también que algunos aprovechan también estos momentos, y yo escuchaba a la ex presidenta cuando decía, bueno, dice, se dieron cuenta ahora, yo era chorra, pero estos son más chorros que hasta eso. Claro. Y lo dan por sentado. Claro, es verdad lo que dice Jorge, porque se tiran con el prontuario. Claro. Y como están en otra órbita ellos, ¿no? Y sin embargo nosotros nos vemos, porque nosotros lo vivimos con este que hizo con respecto a la misma agencia de discapacidad. Cuando empezó a auditar a los discapacitados, lo veíamos todos los días porque se hizo esa para que vayan a ver a los especialistas para corroborar. Veíamos en la clínica nuestra cómo deambulaban ahí todos los días, cantidad y veía cómo venía esa gente. Sí. Y hoy cuando ves todo esto decís, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible todo esto? Que los tipos se estaban robando todo. Si es así como dicen, ¿no? Y mirar a la gente lo que tenía que vivir, lo que tenía que sufrir. Yo entiendo que porque hubo muchísimo, porque también del otro lado utilizaron esa agencia también, porque se dieron un montón pero lo metieron todo en una misma bolsa. Y aparte, fíjate, el sueldo que le pagan a esa gente que verdaderamente está imposibilitado de todo, no tiene medicamento, no tienen nada, cobran 2 pesos con 20 y te encontrás con todo esto, 800, casi $1 millón por mes se llevaban de coima, según dicen. Entonces todo esto, ¿cómo no te va a dar esto? Y volvemos a nuestro PAMI también, porque es desgarrador. Yo no te lo pasé
Todavía, pero te lo voy a pasar, amigo, porque lo que está sucediendo en La Rioja es terrible. Que los jubilados, ahí vamos, a ver si puedo hacer esa nota hoy, voy a ver, que los jubilados tienen que vender a su silla, su mesa donde comen, para poder comprar medicamentos. Este desgarrador, todo eso, lo que nosotros vivimos, lo que estábamos, y lo que ayer me comentaban y estaba ahí en directo yo con la gente de La Rioja. Jorge, es imposible, mira lo que está sucediendo. Y a vos te agarra una impotencia que decir, pero la pucha... Con lo que factura nuestro PAMI. No, claro, y aparte te digo ahí, y conozco el tema de esa provincia y de otras, imagino donde hay una connivencia. El PAMI no es un continente, es un delta de islas. Y dentro de esos islotes, ese comportamiento insular, ¿qué quiero decir con esto? Que en muchos lugares las autoridades, las UGL, son acordadas entre las autoridades de PAMI Central, no ahora, toda la vida, y los gobernadores, o los referentes políticos de la fuerza mayoritaria en ese lugar. Por lo cual se mezclan una cantidad de culpas concurrentes, donde de complicidades concurrentes, mejor dicho, donde el jubilado, el que está sufriendo las consecuencias, no tiene a quién acudir. Exactamente, eso vamos. Y esto nos habla de algo que también sabemos, que es no una estructura federal, sino una estructura feudal de nuestro país. Sí, sobre todo en esas provincias, ¿no? Sí, son países aparte, ¿no? Yo a veces cuando... ayer escuchaba hablar al que es senador por Formosa, que hace muchos años que está. Mayán. Claro. Pero al margen de él en particular, usaba un lenguaje en nuestra época, por ahí ustedes lo habrán escuchado, cuando hablabas así, tu vieja te decía que sos un carrero vos. Claro, sí, en forma despectiva, y están ahí en el Senado hace 30 años, y hablan como si fueran salvadores de la patria. Tienen, ¿no?, ese discurso, sí. Y realmente esto se traslada a esto que estabas comentando de La Rioja y demás, donde el que está padeciendo las consecuencias no sabe a quién acudir. Por eso nosotros, cuando planteamos la necesidad de la emergencia, necesitamos el compromiso, obviamente en primer término, del presupuesto nacional, pero también de los presupuestos provinciales y de los municipales. En general, en los municipios chicos, los más comprometidos son los intendentes, porque tienen una relación cara a cara con el vecino, pero no tienen recursos, tienen pequeños presupuestos. Y sobre todo, si esa intendencia no es del mismo color político de quien gobierna la provincia, peor todavía. Es un disparate y es un régimen, por eso insisto, hay mucho más feudalismo que federalismo. Ahora, igual, yo hoy lo comentaba porque ya lo empezamos a trabajar esta semana, es decir, no hay que llorar sobre situaciones que son terribles. Esta semana fue nuevamente de desasosiego y de vulneración a la esperanza, a la voluntad, a la situación que atraviesa el jubilado. Se habían abierto una ventanita, por lo menos, de poder recibir un pesito más y demás.
desgraciadamente habíamos quienes, por experiencia, por eso lo señalamos con ustedes tantas veces, el tema de la repetición de los escenarios, ¿no? Sí, de lo sí. que ya había pasado el año pasado. Con otros actores. Sí, con pero el mismo tema, vos fíjate. Sí. Inclusive cuando apareció el orden de los temas a tratar en labor parlamentaria, ya se sabía el final de la película. Sí, señor. Es más, le gané algún asado a algunos amigos que, bueno, decían no, que iba a ser el voto positivo para jubilados. Y no, es decir, y estaba arreglado. Los que pusieron la baja espalda o la levantaron de la banca, los que hablaron de cuestiones parciales, que estaban de acuerdo con algunas, con otras no, era un arreglo previo. Eso se arregla en la labor parlamentaria. No embromemos. Es decir, fíjense lo que pasó en simultáneo. Se aprobó, afortunadamente, el tema de discapacidad. Se dejó de lado el veto. Ahora va al Senado, pero creo que no va a tener problemas. Es un tema de muchísimo impacto, por todo lo que hablábamos antes, pero de poca plata, en relación al segundo tema, que era jubilaciones. Ahí ya es otro monto. Cuando se estaba festejando o por lo menos disfrutando de la alegría de que se hubo votado en la discapacidad, se rechazó jubilaciones, con unas explicaciones alambicadas, los que estaban a favor pero votaban en contra. Es una cosa patética. Ellos se hizo discurso, estaban por el Congreso, y ya sabíamos que iba a pasar eso, y ahí era lo que más le interesaba en términos de veto al Poder Ejecutivo, que cuando lo vemos objetivamente funcionó con otro estado de legitimidad, la misma que tiene el Ejecutivo, otro poder que es el Legislativo. Y el tercer tema era los adelantos del Tesoro a las provincias, que terminó aprobándose y nadie se enteró. Tiene otra implicancia. Que fue la gran prenda de intercambio. Sí. Es decir, ya la ubicación se sabía. Es más, después hubo cosas adicionales. Cuando se estaba votando jubilaciones con lo que ya hemos descrito, pusieron preso después de, no sé, 3, 4 semanas y no sé cuántos muertos, al responsable, a Furfar, el responsable del laboratorio de la producción del fentanilo. Todo se dio en el mismo momento. Y los jubilados dejaron de existir. Ahí están desplazados. En la crónica del otro día se hablaba de esto, y encima la barbarie de Independiente, de los chilenos y demás. Y el jubilado, busquen qué pasó con los jubilados, con el tema de los jubilados, y sale en la página 48 un recuadrito de uno por uno. Bueno, es terrible. Y bueno, pero bien como vos lo decías, el servicio de inteligencia de un lado, el servicio de inteligencia del otro, sí, claro. Se tiran carpetazos, sí. Se tiran carpetazos, y si vos me tocas acá, bueno, yo te voy a tocar acá. Es increíble. En el medio, quien estamos todos nosotros, siempre todos la gente, todo el pueblo en el medio de todo esto. Yo no Ahora, les puedo agregar una cosa, porque por favor. El Estado de Derecho, que tanto nos costó a los argentinos, tiene 3 poderes. Hablamos de 2 de ellos,
porque en realidad hasta acá es el juego que establece la democracia. Un poder tuvo un criterio, otro poder, el legislativo, rechazó ese criterio, y hay un tercero que tiene que dirimir, que es el judicial. Por eso, como ya lo hicimos con los decretos de Alberto Fernández en el 2020, como ya lo hicimos en el año pasado con que ustedes tuvieron cuando hicimos la presentación, con el planteo de inconstitucionalidad del veto, de los fundamentos del veto de agosto del año pasado, ya estuvimos con Andrés Gil Domínguez, que es el constitucionalista que me acompaña para estas lides, uno de los profesionales más reconocidos de Argentina. Ya empezamos a trabajar el planteo de inconstitucionalidad, pero con una cuestión más muy particular, porque estamos en contacto con universidades, estamos trabajando con un par de universidades, y vamos a demostrar en la demanda, y sigue justo con el top, vamos a demostrar en la demanda que vamos a presentar dentro de algunos días, está en preparación, que el veto es inconstitucional en términos de sus fundamentos, porque, y esto es lo que se está trabajando, y ya está muy elaborado, porque el pagar a los jubilados, en poner en blanco ese 7.2, en poner el blanco el bono, que es muy importante, porque es lo que cambia la base de cálculo, y actualizarlo, no afecta el superávit fiscal, que todos estamos de acuerdo que tiene que existir, pero no a costa de la vida de la gente. Que tenga incidencia con él. No afecta ni el superávit fiscal, ni afecta tampoco, genera la necesidad de emitir papel pintado, que bueno, ya supimos lo que generó en términos de procesos anteriores la constante emisión, ¿no? Es decir, papel pintado refiero a pesos y respaldo. Y esto creo que va a ser un tema para instalar el debate desde otro lado. Ahora, en el mientras tanto, porque sabemos también que la justicia tiene los llamados tiempos vaticanos a los cuales yo aludo, vamos a estar en simultáneo exigiendo lo que venimos hablando, que se cumpla con una emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional, y que para ello se comprometa recursos del Estado Nacional, los Estados provinciales y los Estados municipales. Porque hay gente de estos 6 millones que cobran esta miseria, de 380, de 320, si sos una persona con discapacidad, que no tiene ninguna otra red de contención social o familiar. Y por eso hablamos de que están en esa crisis humanitaria que la venimos denunciando hace más de 3 años, ¿no? Perdón por haberme extendido. No, te estamos quería escuchando dar este tipo de primicia. Dale, y me parece muy bien. Y bueno, queremos estar también en ese momento como lo estuvimos el año pasado, acompañando todo esto, así que cuando se haga realidad esto, tenés que levantar y decirnos dónde vamos a presentar, dónde vamos a encontrarlo para que la opinión pública también conozca, ¿no? Y los medios, a ver si nos acompañan la los medios. fecha muy posible con el aniversario de la voz del jubilado. Por esos días va a ser. Bueno, ahí estamos. Y esperemos que aparezcan los jueces liebres, ¿no?
Porque Sí. hasta ahora vienen siendo todos tortos, pero que empiecen a aparecer Que los todo jueces pase libres. rápido como corre. Antes de despedirte, disculpame, Eugenio, tengo una preguntita para hacerte porque la gente me preguntó. Con respecto al carnet de discapacidad, que hay que renovar el año que viene, aquel que se le vence. ¿Se renueva todavía eso? ¿El CUD? Sí. Hay que renovarlo, ¿no? No, salvo los viejos, los nuevos CUD no se renuevan, salvo que hayan sido, que tengan un tiempo fijado por la temporalidad de la discapacidad. Claro, por la patología. Por patología, porque dice vencimiento el año 26, me fueron a preguntar, digo, mañana voy a tener la oportunidad de preguntarle a Eugenio, porque este tiene fecha de vencimiento en el 26. Sí, inclusive a quien tenga algún problema o duda, pues nosotros tenemos un área de personas con discapacidad en la Defensoría, así que no hay ningún problema. Está bien, para entonces poder tiene que ir averiguar. haciendo el trámite. Está bien, no era para eso, ¿no? Para comunicarle a esta gente. Te agradezco la información y así para esta gente ya también queda tranquilo. Bueno, amigo, sin antes no olvidarme el agradecimiento por el acompañamiento que estuvimos el sábado pasado, bueno, en mi cumpleaños, así que te agradezco profundamente. Sí, señor. Con tu presencia, lo mismo que Y a Roberto así que también. agradecido por acompañarme. Hemos pasado un día hermoso. En esos. Y a nuestro amigo, amigo también. No, y maravilloso con Daniel Fulvio. Con toda la familia. Ese día, los días de las fundaciones de cada uno son maravillosos, y en este caso lo de Jorge fue... ¿Por qué fue ideal? Porque estaba toda su familia, y toda la calidez que eso implica, ¿no? Es decir, cuando uno se siente acompañado. Y fueron muy buenos Estábamos en anfitriones. familia, estábamos en familia. Bueno, amigo, 1.000.000 de gracias y que tengas un buen fin de semana y bueno, estaremos en la semana charlando. Te mando un fuerte abrazo. Así es. Y prometo que en la próxima voy con algún amigo, compañero que esté a dieta. Bienvenido, Roberto. No te hagas problema, Eugenio, que ellos lo siguieron a la noche. No, pero sí. Son todos muela de goma por ahí. Bueno, abrazo grande. Gracias, gracias. Vamos a la rotativa y ya volvemos. FMQ. Desde el corazón. Nuevo aire. FM 93.5.
Club Crónica, el club de todos, te da beneficios gratis para que ahorres en gastronomía, supermercados, espectáculos y más. ¿Te parece poco? Para nuestros socios Black tenemos descuentos exclusivos. Asociate ahora por solo 980 pesos y llévate una entrada al teatro de regalo. Descarga la app Club Crónica y empezá a ganar. Último momento. La tienda de Crónica te acerca a los mejores electrodomésticos y tecnología de punta a precios imperdibles. Eso no es todo. Con cada pedido te llevas un regalo exclusivo de Crónica. Visita cronishop.com.ar y descubrí todos los beneficios de comprar en la tienda oficial de Crónica. Siempre firme junto al pueblo. Desde el corazón. Nuevo aire. FM 93.5. Estamos ya, en los señores. últimos minutos, la segunda hora. Estábamos ahí. 10:09, siempre escuchándolo a Eugenio, que nos... Bueno, hablaba recién didáctico. también del tema del veto del presidente, ¿no? Y yo digo una vez más, los jubilados quedamos en el último lugar, ¿no? El presidente vetó la ley que nos otorgaba un aumento justo y el Congreso decidió ratificarlo. Con esa decisión nos condena a seguir siendo considerados un gasto, una carga, un número incómodo en las cuentas del Estado. ¿Será posible que siempre para nosotros no haya plata? No la hay para nuestras jubilaciones, no la hay para nuestros medicamentos, no la hay para nuestra alimentación. Pero sí aparecen recursos para pagar deudas que no generamos, para reducir impuestos a los que más tienen, para sostener privilegios que nunca alcanzan a los que vivimos del haber mínimo. Da la impresión de que somos para este gobierno, incluso para una sociedad que muchas veces guarda silencio, poco más que una casta descartable. Como si fuéramos basura, escoria, lo más prescindible de la Argentina. Nadie levanta la voz para denunciar el verdadero genocidio silencioso que se comete contra nosotros. Y con todo respeto, señor presidente, no podemos dejar de señalar la incoherencia de su discurso y de su accionar. Usted se cansó de descalificar a toda la clase política con palabras que llegaron a ser obscenas y hoy a esos mismos protagonistas los llama héroes. Usted decía que venía a terminar con la corrupción, pero hoy pareciera que la misma salpica a su propio entorno. La verdad, y lo repito con respeto, es que su gestión no se diferencia demasiado de lo que ya conocimos. Más promesas, más desencanto, más golpes para el pueblo trabajador y en especial para nosotros los jubilados. ¿Será que cuando se llega a lo más alto del poder todos terminan siendo iguales a sus antecesores? Por eso pregunto y les pregunto, ¿cuándo los argentinos tendremos la suerte de ser gobernados por alguien que de verdad piense en la gente, en los más vulnerables, en quienes dejamos nuestra vida entera trabajando por esa patria? ¿O estamos condenados a vivir y sufrir este martirio interminable por la gente? Pobres nosotros, los jubilados. Pobre mi Argentina, ¿no? Pobre de nosotros. La verdad Es que nos defraudaron otra vez. Estamos siendo defraudados. No solamente con lo que cobramos, sino, qué sé yo, decir, espiritualmente, emocionalmente, estamos destruidos. Y nosotros, más o menos, estamos dentro de todo, estamos contenidos. Hay otros pares que no saben qué hacer, no tienen para comer, para acceder a la medicación, pasando momentos muy difíciles. No nos merecemos, los de esta generación, estar padeciendo estas cosas. Ricardo, nosotros que vivimos acá, en este Buenos Aires, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Poderoso, que a donde es inmenso
uno puede acceder a distintas cosas. Horas y horas caminando los puntos cardinales, los 4 puntos cardinales, y bueno, tardás horas en recorrer. Hay grandes ciudades, grandes suburbes, grandes pueblos, y tenés todo acá. Claro. Tenés todo. Sí, señor. Tenés, y nos cuesta, claro. Porque te ocurrió a vos, me ocurre a mí, ¿no es cierto? Porque conversamos siempre todos los días, de dejar comprar un remedio porque no alcanza la vida. No alcanza, si no alcanza. No alcanza. Muchachos, yo recién decía, ¿no? La triste realidad. Una abuela de Chepes, y muchos, porque hay muchos de esto, vende una mesa y otras pertenencias para comprar remedios. Y no lo decimos, y para que vea que esto no es. Esto, según pudo saberse el diario digital El Cronista Chepes, ayer en hora de la mañana, se vivió un momento conmovedor cuando una abuela se apersonó en los estudios de Radio del Sur para ofrecer una mesa ratonera, una cajonera, la Virgen de Guadalupe y una cajita de cobre para poder comprar sus medicamentos, según publicó hoy el propio medio de comunicación. Conmovido por esta situación, el director de dicha emisora radial apeló a su audiencia y a la solidaridad de la gente de Chepe para poder recaudar el dinero que necesitaba la abuela y de ese modo evitar que venda sus pertenencias. Esta es la triste realidad de algunos abuelos que no llegan a fin de mes. La jubilación que perciben y percibimos no nos alcanza para cubrir las necesidades básicas, mucho menos cuando enfrentan gastos inesperados. Esta situación puede llevarlos a vender objetos de valor sentimental como una forma de generar ingresos. Claro, eso no puede ser nunca con lo que factura nuestra obra social. Y yo les voy a hacer, muchachos, les voy a hacer. Dale, porque voy a hacer. Primero, porque vemos que en algunos lugares donde se los denuncia a los funcionarios que no cumplen con sus funciones, y los jueces, le aplican multa. Y entonces, yo quise hacer, que la preocupación, nos causa profunda preocupación la situación que se repite cada vez que un funcionario del PAMI es denunciado ante la justicia y tras el proceso recibe una condena con pago de multa por su accionar. Resulta lógico y justo que la justicia sancione a quienes no cumplen con la misión para lo cual fueron designados. Sin embargo, lo verdaderamente injusto es que dichas multas se paguen con recursos del propio organismo. No podemos olvidar que el PAMI se financia con los aportes de los jubilados y de los trabajadores en actividad. Es decir, los mismos damnificados terminan siendo quienes, de manera indirecta, deben asumir las consecuencias económicas de las falencias de ciertos funcionarios. De esta manera, las sanciones pierden su verdadero sentido, porque no recaen sobre el responsable directo, sino sobre toda la comunidad de jubilados que debería ser protegida. Y lo más grave es que estos funcionarios continúan en sus cargos, sin sentir en lo personal el impacto de esas condenas. No hay un costo que les toque directamente el bolsillo ni su patrimonio, lo que genera un círculo vicioso en el que las falencias se repiten sin correcciones reales. Creemos firmemente que si estas sanciones fueran afrontadas con los recursos personales de cada funcionario, con su patrimonio y su responsabilidad individual, la situación cambiaría sustancialmente. Solo así se garantizaría que quienes ocupan cargos en PAMI cumplan de manera seria, eficiente y comprometida con la función para la que fueron convocados, respetando a los jubilados y trabajadores que sostienen el organismo. Eso es lo que nosotros, porque vemos que en distintos lugares van y los jueces, a lo mejor por ahí no conocen, porque ahí te das cuenta también que o no les importa, porque no se dan cuenta que recae en nosotros mismos. Y entonces, quiero comentar, y esto escuchen, por favor, muchachos, y digo a ustedes también, ¿no?
la transparencia, queremos de PAMI la transparencia ya. Desde la voz de jubilado reclamamos controles efectivos y acceso público a la información sobre la gestión del PAMI en todas sus épocas. Cada peso del organismo pertenece a los jubilados. Pedimos auditorías independientes, declaraciones juradas accesibles, sanciones personales cuando la justicia demuestre irregularidades y una verdadera política de incompatibilidades. La ética no es un eslogan, es un derecho de quienes aportaron toda la vida. Por eso PAMI tiene la obligación de rendir cuentas. Durante décadas, el PAMI fue y es un organismo clave para la vida de los jubilados. Esa centralidad exige estándares máximos de transparencia. Desde la voz del jubilado reclamamos que toda gestión pasada y presente esté sujeta a controles estrictos y que cuando la justicia determine responsabilidades, las sanciones recaigan personalmente sobre los funcionarios responsables, no sobre el organismo ni sus afiliados. Nuestro planteo con bases en hechos verificables. Por eso pedimos acceso a la información, publicación integral y actualizada de presupuestos, compra, contrataciones y auditorías, declaraciones juradas, acceso sencillo a las declaraciones patrimoniales juradas, patrimoniales de autoridades, antes, durante y después de su gestión, auditorías independientes, auditorías periódicas con informes públicos y trazables, responsabilidad personal, cuando haya fallos firmes que demuestren irregularidades, que las multas y reparaciones salgan del patrimonio del funcionario condenado, no del PAMI. Incompatibilidades y puertas giratorias. Reglas claras que impidan que cargos en PAMI se usen como plataforma política o como puente hacia contratistas del propio organismo. La participación social. Tiene que haber un consejo consultivo permanente con asociaciones de jubilados y sindicatos de la salud, con facultad para monitorear y denunciar. No señalamos nombres sin documento. Invitamos a organismos de control, periodistas y la justicia a publicar datos y fallos. Cada caso debe sostenerse en resoluciones judiciales, auditorías oficiales o documentos públicos, porque el PAMI no es de los funcionarios, es de los jubilados. Y aquí incorporo una selección de casos documentados con respaldo judicial y periodístico confiable. Cada ficha incluye nombres, cargos y el estado actual del proceso con citas correspondientes. Casos confirmados con fuentes oficiales. El caso de Víctor Alderete, cargo y periodo interventor y presidente del PAMI durante la década de 1990. Hecho verificado, fue procesado y condenado por defraudación, administración fraudulenta relacionado con la gestión del organismo. La justicia lo vinculó a una asociación ilícita para manejar contratos sin controles. La situación procesal, condenado en el 2019 a 3 años y medio de prisión domiciliaria. Aún pesa una mira judicial por diversas causas. La fuente de esto es Wikipedia. Luciano Di Cesare, cargo y periodo, presidente del PAMI 2007-2015, hecho verificado, procesado por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles. Según la causa, destinó fondos del PAMI a instrumentos financieros en vez de prestaciones a jubilados. También anunció recientemente la devolución de más de 88 millones de pesos para evitar juicio oral. Situación procesal, procesado, acuerdo parcial para devolver el dinero y evitar juicio. Las causas siguen abiertas. La fuente Wikipedia y Canal 7 de Salta. Otros directores imputados.
Caso denunciado en Salta en el 2022. 2 funcionarios de la UGL 12 del PAMI y un contratista elevados a juicio por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes. Tras direccionar contrataciones audiovisuales por más de 3 millones de pesos. Situación, autoelevación a juicio. La fuente, fiscales y CIPSE, .org.ar. Revocación de sobreseimiento a exdirectores. Hecho. La Cámara Federal de Casación Penal revocó en octubre del 2024 el sobreseimiento de exdirectores de PAMI y ANSES acusados de concusión y peculado. Exigían 20% de los sueldos para la cámpora. Estado, causa nuevamente abierta. Fuentes, Centro de Información Judicial, laotravoz.digital.com, Wikipedia, El País. Escenarios recientes y en curso. Denuncia de desvío a la Libertad Avanza 2025. Funcionarios de PAMI en al menos 5 provincias declararon haber sido obligados a entregar entre el 5 y el 10% de sus sueldos al partido oficialista. La justicia investiga los hechos. La fuente, El País, el diario OAR.com. Investigaciones internas en 2025. El organismo activó una auditoría por presunto desvío en gestiones anteriores vinculados a laboratorios y compras amañadas. La fuente, Infoal. Y aquí comparto algunos casos documentados en los que exfuncionarios del PAMI fueron investigados, denunciados por posibles irregularidades, desvío de fondo, corrupción, financiamiento de partidos políticos o enriquecimiento ilícito. Cada uno incluye referencias verificables. Casos documentados con fuentes oficiales o periodísticas. Fraude por 102 millones de pesos. Evitación del juicio. En Mar del Plata se investigaron maniobras de fraude contra el PAMI que comenzaron hace 20 años. Finalmente, 7 imputados, entre ellos algunos exfuncionarios públicos, acordaron pagar 102 millones de pesos como reparación para evitar el juicio oral. La fuente, La Nación, Noticias de Mar del Plata y Página 12. Coimas y corrupción vinculados a la Libertad Avanza. La exfuncionaria del PAMI, diputada suplente por la Libertad Avanza, Viviana Aguirre, denunció que Sebastián Pareja, armador del partido, y Juan Osaba exigían 1 millón de pesos mensuales de su sueldo a cambio de seguir en el cargo. La fuente, Página 12. Investigación interna por desvío de fondo. En mayo de 2025 el PAMI inició una investigación interna sobre administraciones anteriores para detectar un elevado uso de vías de excepción en la entrega de insumos y medicamentos. Según el organismo, este mecanismo se habría usado para eludir licitaciones formales, lo que abre la puerta a desvío y falta de transferencia. La fuente, Infobae, El País, Radio Provincia, etc. Extorsión a empleados para financiamiento político. La Justicia Federal en Resistencia Chaco investiga si se presionó a empleados del PAMI y ANSES para que se dieran un porcentaje de sus salarios a cambio de conservar su trabajo. Además, las contrataciones podrían haberse ligado a afinidades políticas más que a mérito. Fuente, La Nación. 5. Aporte del 20% a la cámpora. En febrero del 2024 se inició un juicio contra exfuncionarios del PAMI y ANSES acusados de exigir que los jefes de agencia donaran el 20% de su sueldo como aportes a la cámpora. A veces se utilizaban transferencias, en otro caso el sistema bolsín interno del organismo. Fuente Wikipedia, Página 12, La Nación. 6. Centro de jubilados fantasma y desvío ligados a la cámpora. En el 2022 allanaron la sede de PAMI en Morón por sospecha de desviar fondos hacia el centro de jubilados inexistentes en Hurlingham.
supuestamente como financiamiento para la cámpora. Fuente, La Nación. 7. Corrupción estructural y connivencia con prestadores. Desde mediados de los 2000 ya se denunciaba corrupción estructural. Funcionarios del PAMI negociaban con prestadores, desviando fondos y controlando contratos como si fueran dueños de estos prestadores. La Fuente de Argentina. 8. Caso histórico. Enrique Nosigle y Luis Barrionuevo, 1990-2000. En la gestión de Alfonsín durante los 90, se denunció que Nosigle y Barrionuevo eran dueños de prestadora para PAMI, recibiendo coimas de clínica psiquiátrica. Fuentes Wikipedia. 9. Víctor Alderete, 1997-1998. Interventor del PAMI, procesado por corrupción, administración fraudulenta y defraudación. Finalmente fue sobreseído años después. Fuente Argentina, Wikipedia y Yahoo Noticias. 10. Cecilia Felgueras, Horacio Rodríguez Larreta y Ángel Toñeto, en el 2000. Felgueras, interventora, Larreta y Toñeto fueron imputados por fraude en la compra de vacunas antigripales, favoreciendo a la empresa FASA. Felgueras fue sobreseída. Además, existieron denuncias por adelantamiento del contenido de licitaciones de servicios funerarios. Fuente Wikipedia. 11. Di Cesari versus Ocaña. Graciela Ocaña denunció a Luciano Di Cesare por enriquecimiento ilícito y malversación, y él la acusó a ella por mantener fondos sin invertir adecuadamente, incumpliendo con su obligación de colocarlos en plazo fijo. Ocaña fue procesada en 2015. Fuente Wikipedia. 12. Denuncia bajo la gestión de Carlos Regazzoni. 2015. Tras su designación por Macri, Regazzoni denunció irregularidades durante la gestión anterior, sobreprecios en medicamentos, mala interna, ajuste en prestaciones, entre otros. También hubo denuncias por defraudación al Estado, por vacaciones no gozadas y medicamentos de jubilados fallecidos. Fuente Wikipedia. PAMI. De los casos a las lecciones. La historia del PAMI está atravesada por episodios que dejaron marcas en la memoria de los jubilados. No se trata de señalar por señalar, sino de recordar para no repetir. Cada caso nos muestra qué controles fallaron y qué medidas deben garantizarse para que nunca más el organismo sea utilizado en beneficio personal o político. El caso Alderete de los años 90, la justicia lo condenó por defraudación y administración fraudulenta. ¿Qué nos enseña este caso? Que las contrataciones deben ser absolutamente transparentes y con control ciudadano para impedir asociaciones ilícitas en la gestión de los fondos de los jubilados. El caso Luciano Di Cesari, 2007-2015, procesado por desviar fondos a inversiones financieras en lugar de destinarlos a prestaciones. ¿Qué nos deja este episodio? Que cada peso del PAMI tiene un destino prioritario, la salud y el bienestar de los afiliados. Es indispensable que existan auditorías externas y permanentes que controlen el uso de los recursos. Los funcionarios de la UGB 12 de Salta en 2022, elevados a juicio por direccionar contrataciones. ¿Qué nos revela? Que la discrecionalidad en las delegaciones abre la puerta a abusos. Hace falta un sistema de licitaciones públicas, digitales y abiertas, visibles para toda la comunidad. La revocación de sobreseimiento a exdirectores de PAMI y ANSES en el 2024. La Cámara de Casación reabrió la investigación por concusión y peculado. ¿Qué nos enseña? Que los funcionarios deben rendir cuentas aún después de dejar su cargo. Las investigaciones no pueden cerrarse sin un análisis exhaustivo y público. Las denuncias recientes en el 2025. Obligación de aportar parte del sueldo a un partido político y sospecha de desvío de fondo. ¿Qué reclamo nos plantea? Que la independencia del PAMI de cualquier estructura partidaria debe ser absoluta. El organismo es de los jubilados,
no de los gobiernos de turno. Nuestro reclamo es que por cada caso que la justicia acreditó e investiga, reafirmamos una misma convicción: que las sanciones sean personales, no pagadas por el organismo, que las declaraciones juradas de los funcionarios sean públicas y accesibles, que existan auditorías externas y ciudadanas permanentes, que las licitaciones y contratos sean 100% transparentes y abiertos, que el PAMI sea blindado contra la utilización política, porque la memoria de estos hechos no debe ser una herida abierta, sino un compromiso para que el futuro del PAMI esté siempre del lado de sus verdaderos dueños, de los jubilados. Y esto me llevó a hacer la siguiente nota y reflexión. PAMI, memoria de los escándalos y un reclamo de transparencia que no puede esperar. Durante décadas el PAMI fue escenario de denuncias y causas judiciales contra distintos funcionarios. Desde la voz del jubilado recordamos esos episodios no para quedarnos en el pasado, sino para reforzar un reclamo urgente: la transparencia total en la gestión del organismo que pertenece a los jubilados. La historia reciente del PAMI está marcada por casos que demostraron cómo se desviaron recursos que debían destinarse a la salud y el bienestar de millones de jubilados. La justicia condenó, procesó o investiga a extitulares y funcionarios. Cada uno de estos episodios deja una enseñanza y un deber pendiente. El caso Víctor Alderete, años 90, condenado por defraudación y administración fraudulenta, enseña que las contrataciones deben ser absolutamente transparentes y bajo control ciudadano. El caso Luciano Di Cesare, 2007-2015, procesado por desviar fondos a inversiones financieras, deja claro que los recursos del PAMI solo deben destinarse a prestaciones de salud. Los funcionarios de la UGL2 se saltan en el 2022, llevado a juicio por direccionar contrataciones, muestra la necesidad de licitaciones públicas, digitales y abiertas. Revocación de sobrecimiento a exdirector en 2024. La justicia reabrió una causa por concusión y peculado. Enseña que la rendición de cuenta debe continuar incluso después de dejar el cargo. Denuncia reciente en el 2025, aporte forzado a un partido político y desvío de fondo, confirma que el PAMI debe estar blindado frente a cualquier utilización partidaria. Un reclamo que no se puede seguir postergando. Por cada caso reafirmamos que las sanciones deben recaer en los funcionarios responsables, no en el organismo ni en los jubilados. Las declaraciones juradas patrimoniales deben ser públicas y accesibles. Debe haber auditorías externas y ciudadanas permanentes. Las contrataciones y licitaciones deben ser 100% transparentes. El PAMI debe estar protegido contra cualquier uso político. Y como decimos siempre, el PAMI no es de los gobiernos de turno ni de los funcionarios de paso. El PAMI es de los jubilados. Por eso, recordar estos casos no es abrir viejas heridas, es levantar la voz para que nunca más los fondos de quienes dieron toda su vida al país terminen en bolsillos ajenos. La memoria debe transformarse en compromiso y en acción. Como hermanos nos damos una mano porque aquí llegó la voz del... Vamos a la rotativa y ya volvemos. FMQ.
jubilado. ¿Qué? Los últimos minutitos, Jorge. ¿Viste Está la vos? comunicación en cualquier momento. Bueno, Ahora decía yo, ¿no? Perdón. Hay que agregarle a alguien. Decía yo que, por ejemplo, el Congreso, antes de estar aumentándose en los diputados, Sí, aumentándose el sueldo, ¿por qué no nos devuelven la obra social y a ver si nosotros... bueno, pero ahí ya es otra historia. ¿Por qué no las porque ellos están metidos? Sí, Porque claro, todos los gobiernos de turno meten todas la las mano. gestiones, sí, porque aparte... Pero lo que acabo de Y expresar, encima- y que esto está todo documentado, Sí, está Luis, chequeado. muchacho, está todo chequeado, por eso doy la fuente y todos. Y hasta tenemos los números también de las causas y todo. Es que cuánto dinero se nos robó y se nos roba se nos sigue robando a nuestra obra social. Desangrando. Y a ver, Y después tiene que aparecer, digo, casos como esto, ¿no? Como lo que le pasó a Edora Eulalia Zapata, ¿no? En La Que Rioja. tiene que recurrir a vender sus cosas personales para poder comprar remedio, mientras todos estos funcionarios se robaron toda la plata que se roban de nuestra obra social. Pero qué mejor que escucharla a ella, ¿no? La protagonista de esto, Dora Eulalia Zapata. Le damos los muy buenos días, Dora, quien te habla, Jorge Di Muro, y te agradece, bueno, que puedas hoy charlar con nosotros. Buen día, te escuchamos. Buenos días, sí. Bueno, yo acudí ahí porque yo tengo que hacer unos estudios, ¿ves? Bueno, y otra cosa es que yo tengo remedios para comprar. Bueno, y bueno, yo pasé una noticia de la radio lo publicó, ¿eh? Y bueno, porque a mí el sueldo no me alcanza para pagar todo. Soy sola y yo no tengo un marido, falleció mi marido ya, y vivo con mi nieto nada más, mi nieto está estudiando. Así que, bueno, Carlos después otra cosa, de pedir ayuda a la gente, ¿eh? Para poder, ahora me estoy haciendo los estudios, y si saco turno por los estudios, ¿eh? Bueno. Y aparte de eso, que tengo que hacerme los estudios acá, tengo que irme a la Rioja. Allá, yo me he hecho ver allá. Tengo que llevar los estudios de acá hecho para allá. ¿Y a qué distancia estamos de La Rioja, de Capital, donde Sí. está Bon Chepe? ¿Qué distancia estamos? Y bueno, calculo yo. Habrá, no sé, miren, yo no... ¿cuántas más horas de tardás? ¿Cuántas horas? 4 horas. 4 horas. Unos cuantos a La kilómetros. Rioja. 500 kilómetros fácilmente, tranquilamente, 400, 500 kilómetros. Claro. Mirá vos, ¿no? Y mirá vos lo que tiene que llegar, y que no es el caso de solamente de Dora, de muchísimos pares nuestros Sí. que tienen que recurrir a veces a vender sus cosas personales Sí, para yo no poder... quería más que ocurrir, porque es cosas que quería vender, ¿ves? Pero, así como le digo, Carlos dispuso otra cosa, así que le pidió Bueno, acá a la gente una ayuda. le agradecemos, le Estoy agradecemos. muy agradecida de Carlos, A ver, lo que hizo por mí. agradecemos al conductor, al de la radio también, por la gestión Sí, a hecha, ¿no es todos, cierto? a todos, Bienvenido todos. Yo sea. le- Y a bienvenido. todo el pueblo de Gracias Chepe. y una bendición para todos aquellos que me han ayudado. Y a todos los, ¿no? El pueblo de Chepe, ¿no? La solidaridad que ha tenido como para que vos no tengas que desprenderte de tus cosas personales para poder Sí. acceder a un medicamento. En la semana te prometo que te voy a llamar y vamos a hablar en forma personal a ver cuáles son los medicamentos que estás tomando. Bueno, Ayer me llamaron del PAMI de acá. sí, Son dos, son las pastillas de presión y otro remedio que yo tengo un problema cerebral. Y, sí. y bueno, y eso lo tengo que comprar yo. Pero el doctor me ha dicho que vaya el lunes, va a ver él, a ver si los puede meter, dice, sacar uno del otro, que no me haga tanta falta, ¿verdad? Y poner eso, me dijo el doctor el collar. Sí, ¿Ven? pero ¿cuántos medicamentos tomás vos? Y yo tomo un montón de medicamentos. Tomo para el cerebro, Sí, tomo unos vitaminas para la columna, sí. para el corazón, sí, déjame decirlo. Pasa. Y pastilla para la presión, tomo
Pero ya le digo. ¿Más de 4 medicamentos tomás? ¿No? Bueno, ¿ves? Y bueno, y tomo otras vitaminas también que son para el cerebro. Sí. Sí, seguramente que es lo que tiene que hacer y que es lo que tenía que haber hecho ya desde un primer momento, porque vos cobrás la mínima y por lo tanto tenés el derecho a pedirlo por el formulario de excepción. Es un formulario que dice para aquellos que los medicamentos tienen que acceder a ese medicamento totalmente gratuito, ¿no? Sin cargo. Bueno. Y eso es lo que te tienen que Claro. hacer. Mantenernos... Sí, no, si me ha dicho por eso que vaya el lunes. Bueno, el lunes... Me va a arreglar todo. Sí, este lunes, pasado mañana. Bueno, yo te prometo, ¿a qué hora tenés que verlo vos al director de PAMI o al de la agencia? En la mañana tengo Bueno, te prometo que después del mediodía te estoy llamando para ver cómo fue, si te resolvieron el caso, sí o no. Porque si no, vamos a hacer desde aquí, vamos a hacerlo y ya vamos a comprometer a PAMI Central de aquí de Buenos Aires para que vea la situación que están, porque parece que acá están dormidos en los sillones, insensible. que parece que no saben de las problemáticas que sufren millones y millones de pares nuestros jubilados en el interior del país. Que mirá vos lo que tuviste que hacer para poder acceder a un medicamento. Digo, ¿no se les pone la cara roja de vergüenza a estos funcionarios? Eso es lo que yo digo, doctor. Dora, es lo que digo yo. pero ¿cómo que no? Sí, y vamos a seguirlo. Y te digo que el lunes yo después del mediodía te estoy llamando, Dora, para ver cómo está tu situación. Y la vamos a seguir para que no ocurra. Por eso le decimos a todos aquellos que estén pasando por esta, que son muchísimos, que traten de comunicarse, que nosotros humildemente vamos a poner nuestro granito de arena para ver cómo podemos ayudarlo y cómo podemos tratar de que se solucione el problema. No puede ser que una institución como el PAMI, que es nuestra, porque el PAMI de los jubilados y los trabajadores no es ni del Estado, ni lo mantiene el Estado, ni nada por el estilo, se mantiene con nuestros aportes, con los aportes que hacen los jubilados y los trabajadores, y con un presupuesto que es altísimo. Hoy tengamos que tener que estar sufriendo de no poder acceder cada uno a un medicamento tan indispensable para la salud, para tener una vida digna, que es lo que menos merecemos a esta altura de nuestra vida. Entonces, esto no puede seguir sucediendo. No puede, Dora. Te agradezco a vos que hayas hecho visible. Le agradezco mucho a usted. No, nosotros te agradecemos a vos que haya hecho visible todo esto, porque a veces creen que nosotros decimos por decir las cosas. No, por eso queríamos charlar contigo, para que sepa la realidad, que vos la estás sufriendo en carne propia. Entonces, queríamos charlar contigo. Te agradecemos por tu salida al aire, te agradecemos y vamos a seguir en contacto, Dora. Vamos a seguir en contacto. Te vuelvo a repetir, después del lunes al mediodía te estoy llamando para ver cómo quedó tu caso. ¿Sí? Muy bien, doctor, muy bien. Bueno. Muchísimas gracias y le agradezco mucho. No tenés nada que agradecer. Para eso estamos. Lamentablemente que si no nos ayudamos entre nosotros los jubilados, nadie se acuerda de nosotros, Dora. Nadie, porque no estamos en la agenda de nadie. Pero bueno, acá tenés un lugar, acá tenés una radio, acá tenés cuando vos quieras para que nos llames y nos comentes tus inquietudes. Muy bien, muchas gracias. Todas. Y se lo decimos, lo hacemos extensivo para todos los jubilados. Para todos. Para todos, para todos. Que traten de comunicarse, que traten de hablar, que digan y salgan a decir cuál es su problemática. Así que, Dora, lo mejor, espero que seguramente se va a solucionar tu tema. No, si me va a solucionar el doctor me va a solucionar, si me ha dicho. Bueno, y si no, vamos a seguir nosotros desde aquí para hasta que no lleguemos hasta las últimas consecuencias, para que vos tengas y puedas acceder a tu medicamento como corresponde. Gracias, Dora. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Buenos días. Y que tengas buen día. Un abrazo grande. Buen día, muchas gracias. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Ahí escucharon. Ahí está, Ahí el escucharon. Interior. El interior. Escucharon lo que pero esto es un simple, solo caso. Los miles y miles y miles de casos que hay. Los miles y miles de casos. Y estos tipos que cuando agarran
el PAMI para gestionarlo, para dirigirlo, se quedan solo con lo los usan vueltos. para trampolín, político, para hacer su política. trampolín político. Y alguna banca de diputados por ahí, o para agrandar su patrimonio personal, porque se la roban todo, esa es la realidad. Y se ofenda a quien se ofenda. Pero eso es lo que está sucediendo. Gestiones tras gestiones, ninguna se salva. No. Son todos iguales, todos iguales. Todos van a nuestro organismo que teníamos que tener. Y después nos dicen, no hay plata. Pero no hay plata para nosotros, pero para las coimas que ustedes cobran, para las coimas que en definitiva nos afectan. Sí. Porque el prestador o quienes da la coima no lo va a hacer de su bolsillo diciendo, bueno, mira, yo de esta compra te voy a dar, te voy a reconocer. Lo incrementan el precio de las cosas que compramos, medicamentos, prótesis, de lo que sea. ¿O usted cree que del 2023 a la fecha 350% aumentaron los medicamentos? Y a base, ¿por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Cuando nuestro PAMI, que compra el 40% de toda la producción farmacéutica, que tendríamos que tener un precio más accesible, claro, andábamos en un 45% con respecto a la compra en el mostrador de cualquier cristiano que iba a comprar a la farmacia. Hoy no sé si llegamos al 12 o al 15, se perdió todo eso y en algún momento vamos a pagarlo como cualquier cristiano que vaya y compre los medicamentos. Porque a eso vamos, camino a eso vamos. Ya está sucediendo, Jorge. Y entonces, ¿para qué? El 55% del presupuesto, que son 7 billones de pesos, se utilizan en compras de medicamentos. Y nos quitaron cualquier cantidad cuando teníamos casi, no sé, 100 y pico de moléculas. Hoy no llegamos a tener ni 80, porque nos quitan cada vez más. Nos sacan del Vademecum los medicamentos y tenemos que pagarlos a un 60% o un 80% nada más, cuando antes podíamos accederlo sin cargo, porque tampoco no es que nos daban gratis, porque lo estamos pagando todos los jubilados o medicamentos, los que accedemos. No tienen vergüenza. Yo pregunto, ¿dónde nacieron ustedes? ¿No tienen padre, no tienen madre, no tienen abuelo, no tienen abuela? ¿Qué nacieron? De un repollo, que tienen tanta insensibilidad, ¿no?, para hacia nosotros, y en un tema tan medicamentos, y lo que es más triste también, lo que comentábamos al principio, ¿no?, también con los discapacitados, recursos que se necesitan, porque eso es vida, señores, es vida. ¿Cómo pueden ir a hacer una corrupción en algo que toca vida de millones y millones de argentinos? No tienen vergüenza. ¿Qué les pasa? Sea del color político que sea. Sensibilidad tienen. Son todos iguales. Y no me voy a callar y por ahí que me digan, y no, hay que verlo. No, son todos iguales. Iguales, señores. Sensibilidad tienen, Jorge. Pero para aumentarse el sueldo a ellos, para el bolsillo de ellos tienen sensibilidad. No les importa. Porque no les importa un pito. Si te levantan la mano y las patas para aumentarse el sueldo. Déjense de joder. Dice, no, que no se ofenda a nadie. Acá los únicos ofendidos tenemos que ser nosotros. Pero no sé. Si tienen cara de piedra, ¿qué se van a ofender? ¿Se van a ofender? ¿Están locos? Día tras día porque están convencidos de que es así la historia. Amigas y amigos, llegamos al final de esta emisión de La Voz del Jubilado. Y triste y con bronca. Gracias por acompañarnos, por ser parte de este espacio donde cada palabra y cada reflexión nacen del corazón y de la experiencia de vida. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado con la misma fuerza y esperanza de siempre. Que tengan una semana llena de salud, paz y alegría. Un abrazo enorme para todos. ¿Sí? Y ya está, porque ya está la gente de DQ Radio Deportes en Quilmes, con la conducción de Alejandro y Román. Aquí nosotros nos vamos a ir despidiendo con el paso cansino, con la tristeza adentro, en el alma, en el corazón, de todo lo que está ocurriendo. Con esa siempre... Esa no sé que se ha tomado ya contra nosotros, parece que seamos un estorbo, que no sirvió nada lo que dimos para este bendito país, en que sea ese granito que hemos puesto. No, nadie reconoce nada. Así que, señores, nos vamos.
Nos vamos y nos volveremos a reencontrar, si Dios quiere, el próximo sábado a partir de las 9, cuando digamos, esto es La Voz del Jubilado. Chao. Buen fin. Nos une y a muchos abriga. La voz del